Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de su asignatura de Seguridad Social en Salud de estas últimas 2 semanas que hemos estado reflexionando sobre la reforma a la salud, un tema que está otra vez de moda, ¿no? Esta es como en todo lo que yo llevo estudiando el tema, es como la quinta, sexta vez que quieren reformar la salud y es muy frecuente que la quieran reformar en época preelectoral. Ustedes saben que en octubre se vota en Colombia, se vota alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas departamentales. Y es muy frecuente, es muy común que antes de elecciones siempre se ponga de moda reformar la salud, porque digamos que es las campañas, muchos actores hacen campaña con eso, pero unos la hacen campaña en serio, otros es solo hablar por hablar. Entonces es muy, váyanse acostumbrando, siempre que hay año de elecciones, siempre se les ocurre reformar la salud. Eso ya se pasa siempre. Bueno, voy a compartirles una presentación que tengo acá. Permítanme a ver si ahora la encuentro acá. Denme un segundo. Por acá yo ya tenía abierta mi presentación. Listo, y creo que ya en un minutico van a empezar a ver mi presentación. Un poco yo he querido manejar esta asignatura más desde un punto de vista como de una asignatura en la que debatamos, en la que conversemos, y no tanto yo dar cátedra magistral o ponerme a explicar detalles técnicos o hacerlos aprenderse de memorias conceptos o partes de las leyes, porque eso no, digamos que sí es interesante, pero no sería muy productivo. Es más, es mucho mejor, a mi modo de ver, que ustedes entiendan como el contexto, es mejor, como que ustedes tengan idea de este fenómeno, de esta área de estudio sin que entremos ya en detalle y aprendérnoslo de memoria, porque el objetivo no es volverlos administradores de salud o diplomados en administración de la salud, sino solo que dentro de sus formaciones entiendan todo este tema de la coyuntura de las políticas sociales, en este caso, la política de la salud. Un poquito recapitulando de hace 8 días, empezamos a analizar toda la coyuntura de las reformas a la salud, empezando desde el año 93 hasta hoy día. Hace 8 días repasamos todo lo que fue, todo lo que significó la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional, que fue la que unificó los fallos de acciones de tutela de colombianos que ponían acciones de tutela abogando a que les habían violado su derecho fundamental a la salud. Esa sentencia fue muy importante porque sus principios llevaron a la ley estatutaria. Y la ley estatutaria es la que hoy día está haciendo que el gobierno Petro quiera reformar la salud, que es lo que, digamos que hoy ya vamos a concluir con ese tema porque el próximo que sigue va a ser todo el tema de reforma a las pensiones, que se parece mucho al de la salud, solo que es más concreto. Comparando entre pensiones y salud, es más difícil de entender la reforma a la salud que la reforma a las pensiones, aunque ambos se parecen mucho. Ya la otra semana van a darse cuenta por qué. Listo, entonces permítanme avanzamos acá. Les prometí que no me voy a demorar mucho. Hoy solo vamos a revisar dos grandes áreas problema. Una que son los logros y problemas de la ley estatutaria, la 1751 de 2015. Y si ustedes hacen cuentas, llevamos más o menos como 8 años de que se firmó esa ley. Y el segundo, ya digamos al final, al cierre de la clase, que va a ser un poquito debatir cómo todos estos temas del derecho a la salud y la política a la salud nos afecta a todos, o de algún modo no, sin importar nuestra clase social o dónde vivamos o quiénes seamos, es algo que nos afecta a todos. Ese es lo interesante de las leyes y las políticas sociales, que sin importar uno dónde esté o uno quién sea, nos afecta a todos, porque todos compartimos algo en común, que es vivir en un país como Colombia. Digamos, la única forma de uno librarse de estos rollos de las leyes sería cambiar de ciudadanía o cambiar de país, que me fuera a vivir a Ecuador o al Perú o a la Argentina o a Estados Unidos. Ahí sí sería la única manera de que ya no me afectara, ¿no es cierto? Todo este tema de las leyes. Pero mientras que vivamos en el territorio colombiano, todas las normas, sin importar grandes o pequeñas, todas nos afectan de una forma directa o de una forma indirecta. Bueno,
Listo, chiquitines. Entonces sigamos. Estoy retomando un poquito con lo que hemos visto hace 8 días, como un poquito reflexionar cómo llegamos a todo este rollo de la ley estatutaria del 2015. Y la gran pregunta que sigue sin respuesta y que es, ¿el sistema de salud de Colombia está en crisis? O sea, ¿de verdad está en crisis? ¿Está tan mal como lo pintan? ¿O es gente exagerando y no está tan mal como parece? Un poco la foto que puse ahí a la izquierda es también como para invitar al debate, si quieren, polémico. Y es que alguien en una marcha sobre el derecho a la salud se vistió de la muerte, ¿no es cierto? Y es que muchas de las personas que protestan sobre la salud han dicho que el sistema de la salud en Colombia es un sistema que hace que los más vulnerables se mueran, ¿no es cierto? No sé si han oído hablar del paseo de la muerte, que es que personas que no tienen cómo pagar servicios de salud los terminaban excluyendo y pues el desenlace final era morir, ¿no es cierto? Que digamos que eso no, yo no voy a omitir la verdad, faltaría la verdad si hiciera eso. Eso es cierto, pero no en el extremo como lo pintan. Digamos que sí ha habido casos de personas que se mueren por desatenciones en salud, que eso no debería pasar. Pero si uno lo mira en números, no es un gran número de la población, esos el 1% o si quieren menos del total de personas. Si ustedes hacen cuentas, en un día en el país se prestan como 2 millones de atenciones de salud, o sea que el porcentaje de personas que se quedan sin atenciones es minoritario, digámoslo. Pero sí es cierto, yo no voy a mentir, sí es cierto que ha habido casos de colombianos que se mueren porque no los atendieron o porque les negaron atenciones o porque el sistema cuando los fue a atender ya era demasiado tarde. Es el caso de personas con enfermedades terminales como cáncer o enfermedades autoinmunes que necesitaban tratamientos, terapéuticas, medicinas o valoraciones por especialistas. Vemos que esas cosas sí pasaron, pero a un nivel pequeño, pero sí pasaron. Y en teoría un sistema de salud debería tener suficientes mecanismos para darse cuenta de esos casos especiales y priorizarlos. Digamos que ahí es donde el sistema tiene otra falla más, y es que le cuesta mucho trabajo darse cuenta de toda la población, cuáles son más vulnerables y cuáles no. Por ejemplo, hablemos de Bogotá. Bogotá tiene 22 millones de habitantes y supongamos que yo fuera el secretario de salud de Bogotá. ¿Cómo hago yo como secretario de salud para darme cuenta de los 22 millones de bogotanos, cuántos tienen más riesgo de morirse? Y a esos, ¿cómo los ayudo a que el sistema los proteja más y mejor? Es muy difícil, ¿no es cierto? Ya mirándolo en la vida real, yo no tengo 22 millones de ojos y oídos y manos para ir y darme cuenta, ¿no es cierto? El viejito que está por allá solo en Bosa, o la señora viuda que vive en Suba y no tiene con qué comer, o el niño desnutrido en San Cristóbal, ¿sí? No tengo cómo, así yo tenga recursos, hospitales, al sistema le cuesta mucho trabajo darse cuenta de esas personas vulnerables, el sistema no tiene suficientes herramientas para darse cuenta de los más vulnerables, tristemente. Entonces, esos poquitos casos que pasaron y siguen pasando, hicieron que hubiesen muchas tutelas, muchas demandas al sistema y que termináramos en el 2015, pues con la archifamosísima ley estatutaria del 2015, que ustedes ya deben estar saturados, deben estar aburridos, porque de eso hablan en todas partes, en radio, en televisión, en Facebook, en Instagram, en el Twitter, que ahora se llama X, en todo lado hablan de eso, hasta en TikTok. No sé si han visto que el exministro de Salud abrió una cuenta de TikTok para hablar sobre la reforma a la salud, que es muy chistoso, porque usualmente los influencers de TikTok son gente joven, ¿no es cierto? Y es un poquito extraño ver al señor exministro, el señor exministro es un profesor, no es un académico, y es un señor ya, digamos, ya en edad. No es adulto mayor, pero ya es un hombre maduro. Y es curioso ver a alguien así ya haciendo TikTok, ¿no? Pero me parece interesante porque es una forma también de acercar a la gente joven a temas complicados de gobierno. Bueno, en fin, el rollo, aquí yo lo traté de resumir un poquito qué pasó entre el 2012 y el 2013 y cómo terminamos en el 2015.
Lo voy a explicar de una forma simple y sencilla que yo sé que a ustedes les gusta más así, porque si me pongo muy técnico y aburrido, pues se quedan dormidos y no quiero dormirlos tan temprano en el día hoy sábado. Miren, chicos, después del 2008, los juzgados del país se llenaron de tutelas. Todo el mundo empezó a poner a tutelar las EPS y los hospitales, diciendo que les estaban violando el derecho a la salud. Y entonces las cortes dijeron, no, estamos reventados de tutelas, de tutelas y de demandas de la gente. ¿Qué es esto que está pasando? Que todo el mundo está diciendo que le están violando el derecho a la salud. Ya estamos reventados de tutelas, ya no, o sea, ya no, una tutela más y esto se explota. Porque ustedes saben que el aparato judicial en Colombia es en físico, en papel. Las tutelas se ponen con documentos impresos. Entonces, si ustedes entraran a un juzgado, pues lo que van a ver es bodegas llenas de arrumes de papel, ¿no? Hojas y hojas. Esos son los expedientes. Bueno, en el 2008 los juzgados estaban reventados de expedientes. Entonces, todo eso llevó a que la Corte Constitucional, que es, digamos, una de las cortes más importantes que regula la justicia en Colombia, digamos, lo que es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, son las cortes más importantes del Poder Judicial. Entonces la Corte Constitucional en el 2008 dijo, no, vamos a hacer una sentencia y esta sentencia automáticamente va a resolver todas las tutelas sobre la salud. Las 70.000 tutelas que haya, esta sentencia la resuelve y así le libero trabajo a todos los magistrados, porque los magistrados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla estaban reventados de tutelas. Entonces la Corte hizo eso como para acelerar el proceso. Entonces la Corte en el 2018 dijo, miren, señores gobierno nacional, yo ya no admito una tutela más, ustedes me van a hacer el favor y van a organizar ese desorden del sistema de salud y me van a ayudar a que a nadie le nieguen las atenciones, a que a nadie le nieguen o que lo vea un especialista o que le den un medicamento o que le tomen una imagen diagnóstica. No me importa que sea cara o barata, no, usted arréglelo como tenga que hacerlo. A mí no, eso me tiene sin cuidado. Pero en Colombia es inadmisible que a un colombiano le nieguen una atención en salud. Más o menos, ese es el explicado, en resumen, lo que dijo la T760 del 2016. La alta corte dijo eso. Ya no me molesten más con tutelas. Ustedes arréglenlo. Y entonces lo que pasa es que esas sentencias de la corte tienen peso de ley, es como si fueran una ley de la República. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, o sea, el Ministerio de Salud, la Presidencia y el Congreso, están obligados a ejecutar lo que digan las Cortes, así no estén de acuerdo, pero eso tiene peso de ley, están obligados. Entonces, digamos que en esa época, el presidente de esa época era Juan Manuel Santos, que hoy día Premio Nobel de la Paz, y el ministro de Salud de esa época era Alejandro Gaviria, que hoy día se la lanzó a la presidencia, estuvo en el Ministerio de Educación del gobierno Petro, y bueno, y ahorita está dedicado al activismo político, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos es que estos actores quedaron en una encrucijada, porque tenían que seguir gobernando, pero al tiempo también resolverle el problema de la salud a todas las cortes y a la gente, a los pacientes. Entonces digamos que ahí hubo dos diagnósticos, uno del gobierno y otro de las organizaciones sociales. Permítame un segundito, continúo con la idea. Listo. Entonces, continuando con la idea. Entonces, hubo como dos diagnósticos. Si ustedes se fijan en la diapositiva, el diagnóstico del gobierno era muy concreto y ellos trataron de no mostrarlo como tan en crisis. Y en cambio, las organizaciones colectivas, que son, ya les voy a decir quiénes son, que son un jurgonón de gente, las asociaciones de pacientes, las negritudes, las minorías étnicas, los indígenas, los grupos de feministas, ahí se reunió todo el mundo, los sindicalistas, que son los mismos actores que hicieron un poco el estallido social del 2019 y del 2020. ¿Se acuerdan? El estallido social que se incendió en fuego Bogotá y Medellín y Cali. Esos mismos actores ellos siempre han sido muy importantes, digamos, las organizaciones sociales en Colombia
siempre han sido muy importantes, porque ellos siempre se han sentido ignorados por los políticos y su única forma de manifestarse es lo que llaman la primera línea, que es a veces usando un poco la violencia o las vías de hecho, que en un mundo ideal eso no debería pasar así, pero en Colombia es como la única forma. Bueno, esos movimientos sociales hicieron otro diagnóstico. Se los voy a leer. El diagnóstico de esa época del gobierno Santos fue que había barreras a la salud, que había problemas para hacer promoción y prevención de la salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que había mucha corrupción, es decir, que el dinero de la salud literalmente se lo estaban robando. Es que ya estudiamos hace 8 días el caso Saludcop, ¿no es cierto? Saludcop Medimás. Bueno, aunque acabaron Saludcop, la corrupción en la salud siguió, solo que ahora más invisible que antes, pero eso no se acabó. Siguió existiendo personas que se robaban los recursos de la salud. Por el otro lado, también estaba el tema de que el sistema empezó a perder legitimidad. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? En palabras sencillas, eso significa que el colombiano promedio, el colombiano de a pie, no confía en los que administran la salud, ni en el gobierno, ni en las EPS, ni en ni en los médicos, ni en los enfermeros. La gente no confía, no cree, como que desconfían de uno. Por ejemplo, cuando yo soy enfermero, cuando yo trabajaba en hospital, la gente piensa que uno hace parte de la corrupción, que yo me estoy robando el dinero de la salud. O sea, la gente piensa por defecto que los médicos, los enfermeros, nos estamos enriqueciendo con la salud con la plata de la salud de la gente, cosa que eso no es cierto, eso no es verdad, obviamente no es verdad, pero en el imaginario popular existe esa idea, que el personal de la salud también sacamos ventaja de la corrupción en la salud, cosa que faltaba más, eso no es cierto. Entonces, digamos que en general el colombiano promedio desconfía del sistema de salud, no creen en esa cosa. Ellos piensan que eso es una burocracia de corruptos, de ladrones, llamémoslo así. Entonces, ¿qué propuso en ese momento el Ministerio de Salud? Ellos dijeron, no, miren, para calmar las aguas y que no me enciendan fuego Bogotá, Medellín y Cali, voy a cambiar el modelo de salud. Ahora se va a llamar Salud Mía, que es en esencia lo que ya había, pero dándole más fortaleza a los hospitales públicos, organizando mejor el gasto, o sea, la platica, poniéndole más cuidado a quién le doy la plata y vigilando mejor en qué se la gastan o cómo se la gastan. Y el POS, que es el plan obligatorio de salud, que incluye las atenciones que por ley a uno le deben prestar, se iba a transformar en algo que se iba a llamar Mi Plan, que Mi Plan era como, es lo mismo con otro nombre, pero digamos que tenía más inclusiones, o sea, negaba menos servicios y permitía que, por ejemplo, comités médicos científicos tomaran decisiones de cuando las tecnologías fueran caras o los tratamientos fueran caros, para decidir si darlos o no darlos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para los chicos que no son del área de la salud para que me entiendan. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tiene leucemia o un linfoma y el único tratamiento que hay es una quimioterapia que cuesta cada dosis 20 millones de pesos. Es un tratamiento costoso porque le tengo que dar al paciente como 6 ciclos, cada ciclo de 20 millones, esos son 120 millones de pesos que me voy a gastar en un solo paciente. Entonces, como es un tratamiento tan caro que no está incluido en el POS, un comité técnico científico, lo que el gobierno propone es que un comité técnico científico tome la decisión basados en la evidencia, es decir, si sí vale la pena o no vale la pena gastarse ese dineral en un solo paciente. Entonces, eso buscaba también un poco hacer justicia y evitar las tutelas y las negaciones. Y aparte proponían el modelo Mías Maite, que era un modelo, digamos, de atención primaria en salud especial para áreas dispersas o áreas remotas, como el Guaviare, Casanare, el Baupés, Guainía, Bichada, el Putumayo, la Amazonía, el Chocó, esas regiones lejos donde usted, por ejemplo, usted para que usted lo vea un cardiólogo o un hematólogo en Quibdó, eso es muy difícil, en Quibdó no hay hematólogos o en Quibdó no hay cardiólogos. O sea, si usted le diera una enfermedad grave del corazón o una enfermedad autoinmune y usted vive en Leticia, Amazonas, ahí no hay un especialista.
Entonces lo que proponía el Mías Maite era encontrar la forma para que esa persona, a pesar de que vive tan lejos, lo viera pronto y con eficiencia un especialista. ¿Qué pasó? Que digamos que esa propuesta del MinSalud, eso a nadie le gustó. A nadie le gustó porque la gente veía que era lo mismo con de otro color, el mismo sistema con un nuevo nombre, con un nuevo letrero, el mismo almacén con nuevo letrero. Entonces, la propuesta del gobierno Santos y del ministro Alejandro Gaviria de esa época a nadie convenció. Y en el Congreso de la República, el proyecto de ley que buscaba esto implementarlo, que en esa época ellos sacaron una propuesta de ley ordinaria y otra estatutaria. Las dos fracasaron, eso nunca se aprobó en el Congreso. Y digamos que el gobierno Santos, eso fue una gran derrota para el gobierno Santos, porque eso nunca prosperó. Y por el lado de las organizaciones sociales, el diagnóstico de ellos era mucho más agresivo, más certero, porque ellos qué dijeron, acá yo se lo resumí en esa listica, ellos dijeron que aunque ya había la sentencia de la corte, se seguía vulnerando el derecho a la salud. Ellos contaban más de 80.000 tutelas en el 2005. ¿Ustedes se imaginan cuántas hojas de papel impreso son 80.000 tutelas? Podríamos llenar una bodega de, de hojas de papel, ¿no es cierto? De resmas de papel de solo tutelas. Eso es muchas, muchas tutelas, o sea, eso es un problema sobadísimo. Por el otro lado, como a la gente le estaban negando las atenciones, la válvula de escape de esas negaciones eran los servicios de urgencias. Por eso ustedes recuerdan que hubo una época que todas las urgencias en todo el país mantenían llenas, llenas de pacientes. Y es porque como la EPS no me autorizaba las atenciones, lo que la gente hacía era irse por urgencias, porque por ley en Colombia las urgencias no se le niegan a nadie, sin importar que la persona no tenga afiliación o cómo pagar, no importa. La ley en Colombia dice que cualquier colombiano se le debe brindar la atención de urgencias sin importar que no esté afiliado o que no tenga plata. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un hospital, en mi hospital yo puedo atender desde el más rico, en urgencias, ¿no? Lo que es urgencias. Puedo atender en urgencias desde el más rico hasta el más pobre, a un habitante de calle. No le puedo negar la atención a nadie. Es lo que dice la ley en Colombia. Eso explicó por qué entre el 2005 y el 2013 fue la crisis de las urgencias. Todas las salas de emergencias del país mantenían llenas, no importaba el día ni la hora. Si usted iba a X sala de urgencias, eso habían 50, 100 pacientes ahí esperando atención. Entonces, ese fue otro problema que la sociedad civil mostró. También lo de la corrupción, la baja calidad, las negaciones, las demoras, que no habían atenciones no había plata para atenciones no pos, o sea, tratamientos costosos. El gobierno le empezó a deber plata a los hospitales, tanto públicos como privados, que el sector de los trabajadores, o sea, los enfermeros, los médicos, los terapeutas, los instrumentadores, los especialistas, les empezaron a deber el sueldo. Entonces usted veía médicos y enfermeras que les debían 3, 4 meses de sueldo y el personal seguía yendo a trabajar por amor al oficio, pero digamos que le empezaban a deber plata y que el sistema de salud en Colombia paga por enfermedad y no por situaciones de salud, es decir, es un sistema que es más enfocado en la curación de la enfermedad que en la prevención de la enfermedad. Entonces, la contrarreforma o la propuesta de reforma de la comunidad en salud, que ellos se llamaron Alianza Nacional por la Salud o ANSA, que la ANSA estaba compuesta por los que ya les mencioné, las negritudes, feministas, sindicalistas, académicos, estudiantes, mucha gente, sindicatos del SENA, de los ministerios, de los trabajadores públicos, de Ecopetrol, mucha gente. Todos ellos se juntaron para exigirle al gobierno una contrarreforma. La contrarreforma de ellos se resumía en lo que yo escribí ahí, que era acabar las EPS, eliminar las EPS y crear lo que había antes del 93, que era un solo prestador, que era como el seguro social, volver a la época del seguro social, que eso en administración de salud sería un sistema nacional de salud, en donde el prestador se restaura la idea del monopolio de la salud, que hay un solo administrador y un solo prestador, que es un poco como funciona el sistema inglés. En Inglaterra, el sistema de salud es un monopolio.
Ellos querían un poco hacer eso, instaurar la figura de consejos territoriales de salud. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, habría un consejo territorial para Bogotá y Cundinamarca, otro para Antioquia, otro para el Valle, otro para el Caribe, otro para la Orinoquía, otro para la Amazonía. Y esos consejos territoriales ejecutan el gasto, verifican en qué se gastan la platica y están pendientes que a la población no le falte nada. Otra propuesta que ellos hacían es que el gobierno controlara los precios de las tecnologías, o sea, las medicinas y las terapias en salud y las tecnologías médicas, y pagar ya no por enfermedad, sino por indicadores de salud. O sea, ya yo no pago por cuántas cirugías de apéndice hice, sino por cuántas personas yo evité que les diera apendicitis. Esa figura, esa propuesta de la ANSA, ninguna de las dos se logró. Si ustedes se fijan o buscan en internet, ni la propuesta del ministerio, ni la propuesta de la Alianza Nacional por la Salud se lograron. Las dos fracasaron, porque en el Congreso de la República ninguna de las dos tuvo respaldo político. Ustedes saben que para que cualquiera de las dos propuestas se ejecutara, se necesitaba que el Parlamento, o sea, el Congreso de la República, el Senado y la Cámara, le dieran el aval en forma de ley, pero ninguna de las dos prosperó. Y el gobierno Santos, como para calmar las aguas, sacó en el 2015 la ley estatutaria, que la ley estatutaria buscaba hacer las paces, buscaba apagar el incendio tanto del sector público, que será representado aquí por la Alianza Nacional por la Salud, y tanto el sector privado, que en este caso serán las clínicas, los hospitales y los médicos particulares. La ley estatutaria trataba de conciliar los intereses de unos con los otros, ¿sí? Sin afectar lo público y sin afectar los intereses de los privados. Pero al final, digamos, 8 años después de la ley estatutaria, ni lo uno ni lo otro pasó. Todavía ambos actores siguen inconformes. Tanto los públicos como los privados se sienten, digamos, traicionados. Acá yo un poquito lo resumí. Porque sobre esto, si ustedes buscan en internet, hay un montón de textos, hay un montón de libros escritos, hay cátedras, hay seminarios, hay hasta diplomados en universidades sobre reforma a la salud. O sea, si ustedes quisieran, este solo tema podría ser una asignatura de un semestre, podría ser un diplomado de un semestre, hasta si uno quisiera, uno podría hacer una especialización en reforma a la salud, porque es un tema muy grande y que no concentra no solo temas de medicina, sino también de la salud pública, de economía de la salud, y de derecho público y de derecho constitucional. O sea, ahí confluyen muchas áreas del conocimiento, no solo el conocimiento de la medicina, sino también de la epidemiología, la salud pública, el derecho público y el derecho constitucional y la economía de la salud. O sea, en otras palabras, es un tema complicado de entender, es muy difícil. Digamos acá, para yo explicárselo a ustedes, yo lo estoy aterrizando a un nivel muy, muy básico, como para que quede súper claro, pero si uno se pusiera técnico, este es un tema complicadísimo. Entonces, para resumir un poquito por qué la ley estatutaria del 2015 nunca funcionó, digamos, esta es la hora que no ha funcionado, acá yo lo resumí en tres grandes ideas. La primera fue que tanto los pacientes como los usuarios, o sea, como la abuelita que ven en la imagen, se quedaron inconformes, porque ellos esperaban, por ejemplo, que el paseo de la muerte se acabara, que aumentara la autonomía médica, es decir, que los médicos, los doctores, los galenos, pudieran prescribir y medicar y remitir sin que nadie les diga que no. Hoy día eso no pasa. Por ejemplo, si su médico quiere mandarle usted una resonancia o una tomografía o darle una medicina costosa, el mismo sistema le pone una barrera, le va a decir, doctor Daza, usted no puede formular eso, es muy caro. Busquen la terapia más barata o más costo efectiva, es lo que dice un poco la ley. Entonces, eso digamos que es una forma de restringir la autonomía médica. Y los pacientes también esperaban que pudieran, digamos, que se les garantizara el más alto nivel de salud. O sea, que ellos veían la salud, el derecho a la salud, no solo como que me atienda el médico, sino que yo tenga acceso al agua, al alimento, a un lugar digno donde vivir y a un trabajo, a un empleo, que es una visión, digamos, socialdemócrata del bienestar y la salud.
Es la visión europea, ¿no? Es la visión escandinava de la salud, ¿no es cierto? Obviamente para eso usted necesita muchos millones y una democracia perfecta, que en Colombia no tenemos ni lo uno ni lo otro. Entonces digamos que la sociedad civil quedó frustrada. Lo que ellos esperaban no se lo cumplieron. Por el otro lado, los gerentes y administradores de las EPS y los hospitales también se frustraron porque el sistema, la ley estatutaria no resolvió el problema de ellos, que es el flujo de dinero. Ellos esperaban que con la ley estatutaria tuvieran más recursos, más platica para financiar ya fueran sus EPS o sus hospitales, sin importar que fueran públicos o privados, o sea, del contributivo y del subsidiado. Entonces, esta imagen de la camilla vacía y la silla de ruedas abandonada es como quedaron los gerentes de hospitales abandonados. Ellos esperaban, digamos que esta necesidad era más sentida por los gerentes de hospital público que por los gerentes de hospital privado, que ellos esperaban que les fluyeran más dinero. Y que hay un caso especial que es los hospitales públicos, que fueron creados entre el 93 y los 2010 con dineros de los departamentos. Por eso es que si ustedes revisan, hay un interés público de los, digamos, los políticos, sobre todo a nivel departamental, sobre el tema de salud. Y es porque el tema de salud le representa a los departamentos muchos millones, casi billones de pesos. Entonces, digamos que la crisis de la salud les quita recursos a los departamentos. Por eso es que en este tema de salud siempre usted va a ver que están protestando o haciendo reflexiones desde los territorios nacionales. Entonces, digamos que hubo una frustración por ahí. Y por el lado de los gremios de la salud, o sea, los sindicatos de médicos, de enfermeros, de terapeutas, de instrumentadores, de anestesiólogos, también quedaron frustrados, porque ellos esperaban que la ley los protegiera de algún modo, los amparara. Por el otro lado, entonces el talento humano se vio afectado, ellos sintieron que su autonomía como profesionales quedó restringida, que les estaban pagando mal, que tenían salarios muy bajitos o que nunca les pagaban, o que tenían unos salarios unos contratos malos, perversos, como es el contrato por obra, labor o a destajo, que no, para los que no saben, un contrato por obra, labor es que me pagan por una tarea cumplida, entonces no me pagan por un contrato indefinido, sino el contrato se muere, se termina cuando yo haga mi tarea. Entonces, por ejemplo, si yo soy enfermero, a mí me pagan por hacer tantas curaciones en una semana, curaciones de heridas. O si soy médico, me van a pagar por hacer 50 consultas en la semana. Cuando acabe de hacer las 50 consultas, el contrato se termina. Me liquidan, me pagan mis consultas y me quedo desempleado otra vez. En Colombia a muchos trabajadores de la salud los contratan así. Y un poco lo que el sector de los gremios de trabajadores de la salud esperaban era que la ley estatutaria les diera unas garantías ocupacionales, que por ejemplo ahorita el gobierno Petro prometió que a los trabajadores de la salud tendrían un fuero como de funcionarios oficiales o funcionarios del Estado. Pero si yo les digo la verdad, eso es impagable. No hay bolsillo que pague una nómina. Imagínese usted pagar una nómina mensual de más o menos unos 8 o 10 millones de trabajadores de la salud, más o menos, entre médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, auxiliares. No hay bolsillo que le aguanten usted pagar tantos salarios con recursos públicos. O sea, no hay forma, eso está condenado a quebrar. Entonces, digamos que esa promesa del gobierno Petro creo que es una promesa difícil de cumplir. ¿Vale? Y es una frustración también de los gremios de trabajadores de la salud, que la ley estatutaria no logró satisfacer. Y el otro digamos, gran actor que es su objeto de constantes frustraciones es el Senado de la República, porque la Constitución de Colombia dice que todos estos temas que afectan a toda la nación, o sea, a todos los colombianos, tienen que tener el visto bueno del Parlamento, o sea, del Congreso de la República, tanto la Cámara Alta, que es el Senado, como la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Pues si ustedes revisan en internet, en televisión, en redes sociales, cada vez que se ha intentado reformar la salud, el Congreso de la República nos ha frustrado, siempre nos ha decepcionado, o tanto a las de derecha como a los de izquierda, porque nunca ha tomado una posición y nunca ha tenido, digamos, la madurez
para concertar los ánimos de los distintos actores. Nunca, no ha podido, digamos que el Congreso de la República es como un monstruo con 1000 cabezas y cada cabeza mira para un lado distinto. Entonces todos los proyectos de reforma han sido decepciones porque el Congreso o se demora o no concerta nada o archiva los trámites o los embolata o se hace el de la vista gorda, ¿no es cierto? Y esto pasa porque hay allá confluyen muchos intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses sindicales e intereses empresariales, ¿sí? Entonces, como hay tantos intereses en juegos, nunca hay un consenso, porque digamos que los intereses están mirando a sitios diferentes. Entonces, de ahí nacen todos los logros y problemas de la ley estatutaria del 1751 del 2015. Esto, ya para terminar todo esto, pareciera ser que en el fondo es un problema de abogados, ¿no es cierto? Un problema de derecho público. Lo que yo les estaba diciendo, en Colombia la ley dice, la democracia en Colombia dice que toda ley que afecte a los colombianos tiene que pasar por el Congreso y no debe violar el espíritu de la Constitución del 91. O sea que acá ya es un tema de derecho constitucional. Por el otro lado, los derechos sociales, aunque la Constitución los pide que el Estado los proteja, existen muchas limitaciones para que eso se efectúe, o sea, para que eso se vuelva una realidad. Ahí pongo el ejemplo, por ejemplo, del derecho al trabajo. La Constitución del 91 dice que todo colombiano tiene derecho a tener un empleo y un salario, pero en la vida real eso no pasa. Las normas y, digamos, las instituciones de Colombia son muy débiles para garantizar ese derecho. Por ejemplo, algo tan básico como el derecho a que cualquier colombiano tenga un empleo digno y con salario. Eso a la fecha es imposible. Las leyes, digamos que en Colombia no son leyes de mínimos, sino leyes de máximos. Las leyes en Colombia no le prometen al colombiano que le voy a dar este poquito, sino que le voy a dar lo máximo, o sea, el goce máximo de la salud, el máximo del trabajo, el máximo en vivienda, el máximo en transporte, el máximo en educación. Pero aunque la ley promete máximos, en la práctica se queda en los mínimos. Digamos que las mismas normas en Colombia viven en una paradoja porque me prometen lo más lindo y me dan lo más poquito. O sea, me prometen un mundo ideal, pero me dan lo más pequeñito, lo más barato. Vemos que esa es todos los problemas de normas en Colombia nacen de esa dualidad de la Constitución del 91. A la ley le cuesta mucho trabajo garantizar esos derechos fundamentales, o sea, garantizar la Constitución. Y a pesar de la sentencia de la Corte del 2008 y la estatutaria del 2015, siguen habiendo acciones de tutela. La ley dice que aunque el derecho a la salud es un derecho fundamental, en la práctica su implementación depende de las limitaciones de los actores. Entonces, en otras palabras, ¿eso qué significa? Que aunque la salud en Colombia es un derecho fundamental, su implementación depende de las capacidades de los actores, o sea, de qué tanto puede ejecutar las CPS, las IPS, las clínicas, los hospitales, los médicos, las enfermeras. Entonces, digamos que el derecho a la salud, aunque me promete todo, depende de las capacidades de los individuos y de las instituciones. Entonces, en tanto las instituciones tengan limitaciones, el derecho está limitado. Entonces, el derecho a la salud es como una moneda de dos caras, ¿sí? ¿Cómo son las monedas? Las monedas tienen dos caras, ¿no es cierto? Cara y sello. Entonces, en la cara me está diciendo la salud es un derecho. Todo colombiano tiene derecho a la salud, al goce máximo de la salud, ¿sí? Pero por el otro lado de la moneda, por el sello de la moneda, me está diciendo, pero espere tantico, aunque usted tiene derecho a la salud, eso depende de su hospital y su médico, de cuántos recursos tiene para garantizarle ese goce a la salud. Entonces, no entonces, por ejemplo, si yo soy usuario de la Fundación Santa Fe y la Fundación Santa Fe es el mejor hospital de Colombia, pues mi derecho a la salud es pleno. Si a mí me diera cáncer mañana, yo sé que me va a ver el mejor oncólogo del país, ¿no es cierto? Porque soy usuario de la Fundación Santa Fe.
Pero si yo soy usuario de Capital Salud en Bogotá, que es la EPS del subsidiado, y me diera cáncer mañana, pues yo sé que para que me vea el oncólogo, eso se va a demorar entre 1 mes y 2 meses. O sea, eso se va a demorar. Y la quimioterapia no me van a dar la mejor, me van a dar la más barata, la que ellos pueden pagar, ¿sí? Entonces, si me explico, ambos tenemos el derecho a la salud, pero es un derecho que es relativo, que depende de hasta dónde mi prestador tiene capacidad técnica para prestarme las atenciones. Por eso el derecho a la salud es las dos cosas. Es un derecho fundamental, pero también es un servicio. Es un servicio prestacional. Espero que ojalá esa idea que es complicada me la estén entendiendo. Entonces acá les puse el meme de Twitter, de Instagram, el de Batman golpeando a Robin, y es que si Robin dice, mi salud es gratis y no tengo obligaciones con el sistema, me tienen que dármelo todo, no importa cómo, denmelo todo, que es lo que pide la sociedad civil. Y la respuesta de Batman, que en este caso Batman es el Estado colombiano, es cachetada, ¡pum! No, aunque la salud es un derecho fundamental, usted como colombiano tiene unos deberes que tiene que cumplir. Es número uno, usted tiene que hacer aportes al sistema, o sea, usted tiene que pagar para gozar del derecho, así sea poquito, pero usted tiene que hacer contribuciones, ya sean por vía impuestos o de su salario, pero usted tiene que pagar por gozar el derecho a la salud. Y también tiene que cumplir unos deberes que es, por ejemplo, gastar lo menos posible y cuidar su salud, es decir, evitar enfermarse lo más posible, para que esa bolsa de recursos a la salud nos dure y la podemos usar en la gente que de verdad lo necesita. Entonces, ¡pau! Cachetada de Batman y es la salud, aunque es un derecho fundamental, ni es gratis, ni implica que me lo den todo aquí y ahora, ¿no es cierto? Entonces, ese es el dilema, el ¡pau! El cachetadón de Batman es la confrontación en que estamos entre los que quieren todo aquí y ahora gratis y los que lo administran que dicen espere tantico. Yo le puedo dar algunas cosas, pero en la medida de que se justifique. Entonces aquí este conflicto entre los dos se llama los derechos sociales, económicos y políticos, que es con lo que vamos a terminar estos últimos 5 o 6 minuticos de clase hoy. Y es que detrás de la ley estatutaria y detrás del derecho a la salud, en realidad el conflicto es un conflicto político, es un conflicto, digamos, de visiones de país, la visión, digamos, de los neoliberales por la derecha y la visión programática progresista de la centroizquierda. Son dos visiones de país que no logran ponerse de acuerdo en el Congreso, en el Senado de la República. Ojalá mis ideas se estén entendiendo, yo, porque esto es un tema difícil de entender. Entonces repasémoslo rápido, porque se me está agotando esta horita de su tiempo. Y es que los derechos económicos, sociales y culturales son la segunda generación de derechos, como vimos hace 8 días. Estos derechos, o DESC, que se abrevian así en la literatura, ellos nacen no en Colombia, nacen en Ginebra, en el mundo europeo. La visión europeísta de los derechos sociales trata de implantarse en todo el planeta Tierra a través de las Naciones Unidas. Pero aunque las Naciones Unidas recomienden políticas públicas, cada país es autónomo de decir hasta dónde implementa esas jurisprudencias. Entonces lo voy a decir en palabras sencillas. Colombia hace sus propias leyes, pero muchas de las leyes que hace Colombia tienen una inspiración europeísta, o sea, del exterior. Y Colombia, aunque firma esos pactos, él tiene su autonomía para decir hasta dónde lleva las leyes. Eso pasa con los derechos económicos, sociales y culturales, y es que los DEX dice, señores de Colombia, usted tiene que garantizarle a la gente un trabajo, seguridad social, una vida digna, que la gente tenga una familia saludable, donde vivir, agua, comida, ¿sí? Atención en salud y educación de calidad, por lo menos hasta la universidad. Entonces, todo ese montón de derechos que los europeístas nos obligan a implementarlos, Colombia en el año más o menos en el 99 dijo, sí, pero no. Sí los voy a implementar, pero a mi manera. Fue como la respuesta de Colombia a esa carta de derechos de los europeos, ¿sí? Entonces, digamos que en lo que fue el año neoliberal, que fue la década de los neoliberal, que fue los 90 y los 2000, Colombia moduló los DESC,
los implementó a su manera. El gobierno Petro es un gobierno de ruptura, porque el gobierno Petro dice, estos 20 años que pasaron, Colombia nos falló. Nunca implementaron esa segunda generación de derechos que venían de Europa. Entonces yo, como mandato Petro, lo que voy a hacer es implementar los derechos sociales y económicos, los que no pudieron implementar los neoliberales. Esa es la promesa del mandato Petro. Pero es también el choque del gobierno Petro, porque el gobierno Petro está prometiendo hacer una suerte de Estado social del derecho en un país que se pensó desde una perspectiva neoliberal. Es como si yo fuera a poner un restaurante, ¿sí? Y en mi restaurante el almuerzo es a 20.000, pero la ley les prometió a ustedes almuerzo a 5.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para en mi restaurante darles almuerzo de 5.000, pero yo tengo montado mi restaurante para que todo me cueste 20.000, ¿sí? Esa es un poco la disyuntiva en que está el gobierno Petro, que me está prometiendo salud para todos en un país que pensó la salud por estratos sociales, una salud para pobres y otra salud para ricos, ¿sí me explico? Ojalá los ejemplos se entiendan. Entonces, esa discrepancia de visiones estallan cuando usted hace política de salud, que es todo el tema de los derechos sociales. Puse la imagen de la señora vendiendo bolsas de la basura, porque es como yo le garantizo el derecho a la salud a la señora que vende bolsas de la basura en un país tan desigual como Colombia, ¿sí? Para muchos autores, estos derechos sociales y económicos son solo una carta de intenciones lindas, de buenas intenciones, de sueños, ilusiones que nunca van a poder ser porque los países, sobre todo en América Latina, no tienen las capacidades técnicas, económicas y financieras para llevarlos a la práctica. Digamos que esto funciona perfecto en Finlandia, en Noruega, en Inglaterra, en Irlanda del Norte. Esto funciona a la perfección porque ellos tienen recursos, tienen capacidades y tienen unas demografías que permiten que esto funcione. Pero, por ejemplo, en países como Chile, como Brasil, como Colombia, como República Dominicana, como Nicaragua, en nuestros países, en nuestras, digamos, realidades del sur que llamarían, ese tipo de políticas son imposibles de implementar porque tenemos coyunturas diferentes y tenemos unas circunstancias sociales que son diferentes. Entonces, ese es el problema de importar políticas. Yo no puedo importar políticas de Canadá e implementarlas en Bogotá. Si, digamos, yo me lanzara alcalde de Bogotá y le vengo a decirle a los estudiantes de la UAN, voten por mí. Cuando yo sea alcalde de Bogotá, le voy a dar salud para todos. Eso es una promesa linda, me gustaría cumplirlo, pero en la vida real yo no puedo hacer eso, es porque es muy difícil, porque número uno, no tengo la plata para hacer eso. Número dos, mis instituciones, que son los hospitales y las clínicas, son muy dispersas y muy dispares. Y número tres, a los dueños de los hospitales no les interesa ponernos a dar salud gratis para todos. Van a quebrar, no hay bolsillo que aguante eso. Entonces es un poco explicándoles por qué este tema de los derechos económicos, culturales y sociales es tan complicado. Lo que dice la literatura es que cada país restringe los derechos sociales, que en Colombia el único que ha impulsado que esos derechos sociales se implementen es la Corte Constitucional y algunos congresistas de centro izquierda, por ejemplo el senador, ahora me olvido, el senador, hay muchos senadores del Pacto Histórico, del Polo Democrático, hay un brazo, digamos, un segmento de Alianza Verde que has tratado de impulsar este tipo de políticas, pero se han estrellado con lo que ya existe y con la oposición, que en este momento la oposición es Cambio Radical, Centro Democrático, hay un sector del Partido Liberal y todo lo que es el Partido Conservador. Y hay otros partidos que no dicen ni uno ni otro, están neutros, que ellos están esperando a ver qué les ofrecen, que eso en política se llama el lobby. Entonces ahí está el partido de la U, una gran parte de los liberales, los partidos, por ejemplo, los partidos de centro, muchos están ahí como a la expectativa. Entonces, toda esta suerte de colores políticos hace que las normas se implementen o no se implementen.
¿listo? Y que hayan muchos problemas de implementación y de interpretación. Las normas están, pero se interpretan a su manera. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó con la estatutaria del 2015, que las ONGs, las minorías étnicas, los LGTBI más, las feministas lo interpretaron a su manera y el gobierno lo implementó a la manera de ellos. La misma norma, la misma ley, tiene dos interpretaciones, una más amplia y otra más pequeñita. Toda esa oposición de interpretaciones hizo que ocurriera lo que ustedes vieron en el 2019 y en el 2020 y un poquito en el 21, que fue el famoso estallido social, las primeras líneas, que fue que la gente se enmascaró, salió a las calles, incendió el Transmilenio, le prendió candela a los bancos, a los locales comerciales. Todo este estallido social de 2021 es un poco la frustración de la gente con este tema de los derechos económicos y sociales. Ya estamos terminando. Entonces, todo esto, digamos que nos llevó a un gran conflicto sobre cómo el país entiende la justicia social en salud y la redistribución de la riqueza. En el fondo de todo el debate, lo que estamos criticando es Colombia cómo entiende la distribución de la riqueza. Entonces hay dos visiones. Los que ven que en Colombia es aceptable que hayan unos poquitos que acumulen mucha riqueza y otros muchos que somos un poquito pobres, pero podemos vivir con esos niveles de pobreza, que somos la clase media. Hay otra visión que dice, no, 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 eso a mí no me gusta. A mí no me gustan que haya ricos, a mí no me gusta que hayan unos poquitos que viven como millonarios. Yo quiero que todos seamos clase media, que no haya ni pobres extremos ni ricos extremos, que nos volvamos un país que todos somos clase media. Es un poco lo que piden muchos sectores progresistas. Y eso, chicos, es un tema también polémico porque es un tema, digamos, del colectivismo, de es como devolver la sociedad, una sociedad más de iguales y de menos desiguales. Si ustedes revisan las estadísticas, que son esas grafiquitas que casi en la imagen casi no se alcanzan a ver, si ustedes revisan, por ejemplo, miren, en lo que es América Latina y en Europa, pasa mucho que más o menos el 30% de la población son millonarios, o sea, de cada 100 habitantes, 30 tienen acumulada la riqueza y más o menos un 50, un 55% viven en condiciones de pobreza extrema o de pobreza moderada y un pequeño porcentaje entre el 6 y el 10% son clase media. Esas realidades varían, por ejemplo, con países como por ejemplo Europa o Asia Pacífico, que en hablemos mejor de Europa, es un buen ejemplo. En Europa hay un mayor porcentaje de personas en clase media y un poquito porcentaje de millonarios, pero lo que la gente esperaría es que hayan poquitos pobres, poquitos ricos y una gran clase media. Y para modular eso, ahí es donde entran las políticas públicas, todas las políticas, digamos, de la inclusión social. Colombia desde el 1997 está buscando esa igualdad socioeconómica, pero digamos que el gobierno nunca le ha interesado y siempre se han mermado las políticas para que los ricos no se acaben y para que los pobres extremos tristemente tampoco se acaben. No hay una plena realización de esas políticas que buscan que haya igualdad y equidad en todas las ramas de lo social. Es un poco el resumen. Y tenemos un poco ya para terminar, porque ya me pasé de la hora, un poco para terminar, hay como dos grandes visiones de la política pública, en este caso de las políticas de la salud pública, una visión acortada y una visión ampliada. La visión acortada es la que Colombia ha hecho desde el 93 para acá, que es una visión de mínimos, que yo al colombiano promedio le voy a dar lo básico para que lo vea un médico, para que consiga trabajo, para que vaya al colegio, para que vaya a la universidad, pero con restricciones, con, digamos, con limitaciones. Esas limitaciones son casi siempre limitaciones de mercado. Y la otra visión de la política social y de la política pública es una visión amplia, una visión generosa, que es un poco como funcionaría en un país, digamos, de corte socialdemócrata, como es, por ejemplo, los países nórdicos, o sea, Suecia,
Suecia y Noruega. Es un poco la visión de ellos, que es, yo a mis ciudadanos les voy a dar todo, sin restricciones, pero como les voy a dar todo, eso es costoso. Para que tengan todo, yo necesito que me paguen impuestos caros y que la economía de mi país yo no me la voy a gastar en, en cosas lujosas, sino la voy a redistribuir en mi gente. Esa es un poco la política noruega. Y en eso se inspira el progresismo colombiano, un poco los que llevaron al poder al gobierno Petro. Los que llevaron al poder al gobierno Petro se inspiran en esa política socialdemócrata de los países nórdicos y dicen, ¿por qué no? A ver, colombianos, ¿por qué no hacemos el estilo de políticas de los noruegos en Colombia? Claro, digamos que eso es lindo en el papel, pero no tenemos los recursos, no tenemos, necesitaríamos un Producto Interno Bruto altísimo para montar políticas sociales como las de los noruegos. Pero Colombia es un país, tampoco Colombia es un país pobre, no somos Senegal en África, ¿no? Pero somos un país de renta media, no somos ni ricos ni pobres. Entonces la política pública en Colombia debería ser una política también de renta media, ni una política de ricos, ni una política de pobres. Y ahí es donde en el Congreso ellos no han sabido resolver el dilema, ese dilema entre unas visiones de política amplia o unas visiones de política restringida o mermada, mesurada, ¿listo? De ahí nacen todas las barreras, los problemas, las negaciones, los rifirrafes, que se rasgan las vestiduras, que unos dicen que sí, que otros dicen pero no, que protestan los públicos, protestan los privados. Todas estas situaciones se explican en eso y es en cómo estamos implementando esa segunda generación de políticas sociales que son una forma de derechos humanos. Listo, entonces digamos les voy a dejar de tarea no voy a hacer control de lectura ni nada, solo la único es que ustedes vean el video y me den sus impresiones. Si quieren en un foro, voy a abrir un foro en el Moodle y todos me comentan ahí su impresión de la situación, ¿sí? Voy a ponerles este video del doctor Augusto Galán. Esto va a quedar en el Moodle, ¿vale? El doctor Augusto Galán, él fue ministro de Salud en la época en que empezó la ley 100 del 93. Y él todavía tiene, aunque él ya es un señor mayor, el señor es una autoridad en todo el tema de reforma a la salud. Y él es uno de los que más ha criticado la reforma a la salud al gobierno Petro. En este video, que es cortico, dura 11 minuticos, el doctor Augusto Galán le explica por qué la reforma Petro es una locura, es un salto al vacío. Y en vez de mejorar el sistema de salud que ya tenemos, lo complica, lo vuelve peor. Digamos que el doctor Augusto Galán es ¿se acuerdan mi ejemplo de la moneda? Acá yo tengo una moneda de $1, de un cuarto de dólar. En mi ejemplo de la moneda de cuarto de dólar, la cara y el sello sería esto. La cara es el gobierno Petro y la exministra Corcho con sus ideas. Y el sello es el doctor Galán y las agremiaciones y lo que él representa. Entonces, esa cara y sello un poco queda visto en este video y es por qué sí, por qué no reformar la salud. Entonces, la tarea del Moodle va a ser que ustedes vean el video y me den sus impresiones individualmente en el Moodle. ¿Listo? Y con esas impresiones que podamos hacer como una discusión sobre este tema del derecho a la salud y sobre este tema de los derechos económicos, culturales y sociales, que es muy complicado en nuestra coyuntura de América Latina. Es ya para terminar, ya les dije que no iba a hablar tanto, ya para terminar, esta misma discusión que estamos teniendo en Colombia ya la tuvieron los chilenos, ya la tuvieron los peruanos, ya la tuvieron los argentinos, básicamente, ¿sí? La tuvieron también los brasileros. Acuérdense que en Brasil, a los que les guste la política brasilera, en Brasil, en el gobierno Lula, Lula montó un sistema de salud universal y público. Y cuando llegó Bolsonaro mostró que era un sistema corrupto y restrictivo y él lo abrió, lo volvió público-privado, que es como el colombiano. Ahorita que Lula regresó por segunda vez al gobierno brasilero, está tratando de acabar lo que montó Bolsonaro y volver al sistema público de salud que había puesto en su primer gobierno. Entonces, un poco también esa experiencia de los brasileros permea la experiencia de nosotros en Colombia. También estos mismos problemas los tuvo México. México en sus orígenes era un modelo de salud público-privado. Ahorita el presidente López Obrador
montó un sistema, otra vez un sistema público que restringe un poquito a los privados. Pero en México eso no cayó bien en todos los actores. Muchos criticaron y tacharon de ineficiente y corrupto este regreso al pasado del gobierno de López Obrador. Entonces, fíjense que ese debate que estamos teniendo en Colombia ya lo han tenido en Chile, en México y en Brasil. Entonces, digamos que a los que les gusta la salud pública o el derecho público, pues ahí van a encontrar que esto es un postrecito, ¿no? Esto es un pastelito para uno degustarse mordisco a mordisco, ¿no es cierto? Como para entender todos esos intrínculis del derecho a la salud, que obviamente uno podría hablar sobre eso horas y horas, pero digamos que nuestra electiva no nos da el tiempo ni los recursos para hilar tan profundo en el tema, ¿no es cierto? Si les llama la atención, podríamos hacer un grupito de estudio o no sé, algo se nos podemos inventar como para hablar más, o un foro presencial como para hablar más sobre esto. Pero por ahorita, por lo pronto, ¿qué nos interesa como electiva de la universidad? Que ustedes entiendan el problema y vean que va mucho más allá de simplemente de que me atienda el médico. Todo el tema de salud implica mi forma de interactuar con el Estado y también la forma como el Estado me da un contrato social o muy amplio o muy restringido, ¿vale? Es un poco las impresiones de hoy que traía para compartirles. Bueno, no sé si voy a dejar de compartir pantalla, no sé si ustedes tengan alguna duda o comentario o yo sé que es un tema complicado y un poquito denso y sé que este horario de día sábado en la tarde no se presta mucho como para uno debatir, pero sí quiero dejarlos como estimulados, como iniciados en este tema de la salud. Acuérdense que este curso no solo lo estamos tomando en médicos y enfermeros, sino también hay chicos de ingenierías, de administración, de contaduría, de derecho. Entonces, chévere hacer un debate interdisciplinar, más que un debate, una conversación interdisciplinar sobre estos temas de derechos, de la salud, del bienestar y de cómo nos pensamos a nuestro país, Colombia, ¿no es cierto? En dónde visionamos a Colombia de aquí al 2050, qué clase de país queremos de aquí a la vuelta de 15, 20 años, ¿no es cierto? En 20 años yo voy a ser un viejito, pero en 20 años ustedes van a ser las cabezas pensantes de la nación, ¿no es cierto? Ustedes ahorita están viviendo la juventud y la adolescencia, pero en 20 años ustedes van a tener que lidiar con nosotros, la generación de los viejitos. En 20 años yo voy a ser un abuelito en el geriátrico y mi bienestar va a depender de las decisiones que la generación de ustedes tomen. Entonces, por eso este tipo de temas son muy importantes para uno discutirlos, para uno debatirlos, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, ya voy a parar de hablar, que me puse filosofal así, parezco Carlos Marx dando perorata, pero vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Entonces, la próxima semana, la única tarea que va a quedar es ver este video, los que no se hayan conectado, y participar en el foro de Moodle y darme sus impresiones sobre lo que explica el doctor Galán sobre la reforma a la salud. Y de hoy en 8 vamos a estudiar la reforma a las pensiones, que es un tema también complicado y un tema también importante porque todos vamos a ser viejitos. Y reformar las pensiones nos afecta a todos, sin importar que seamos ricos o pobres, blancos o negros, morenos o mestizos, eso nos afecta a todos, ¿listo? Entonces voy a parar de grabar, hasta ahí nuestra grabación y bueno, y si hay algunas preguntas, estoy súper abierto a las preguntas, a las dudas, también pueden, si quieren no hacer preguntas sino comentarios, también podemos abrir el micrófono para comentarios, todos muy bienvenidos, ¿listo?